Hemos leído el texto en Zacarías capítulo 1, versos 7 al 17, para los hermanos que verán este mensaje en diferido. En más de una ocasión me ha preguntado algún hermano Benjamín, ¿y usted por qué no predica en Apocalipsis? Bueno, se llegó el día, abróchense los cinturones. Zacarías es uno de los profetas, dicen algunos comentaristas, más apocalípticos que tenemos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, junto a Ezequiel, que profetizó antes de la deportación a Babilonia, y después viene Daniel, que profetiza desde la capital del imperio en Babilonia. Por cierto, más o menos unos 20 años antes de Ageo y Zacarías, Daniel está profetizando y él también, el Señor le da revelaciones. Eso es lo que significa Apocalipsis, revelación. El Señor le muestra cosas que humanamente no podríamos ver. Y Zacarías es uno de esos profetas. Por cierto, Zacarías es uno de los profetas más citados acerca del cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así que prepárense porque va a ser bien interesante. El Señor ha permitido que estos siervos, sus profetas, así como el apóstol Juan, que recibió el libro del Apocalipsis o Revelación, tuviesen una mirada del mundo espiritual que nosotros usualmente no vemos. ¿Qué pasa tras bambalinas, diríamos, para usar una frase conocida nuestra? Porque nosotros vemos la escena mundial, vemos las naciones y nos preocupa muchas veces lo que está pasando alrededor del mundo, y creo que es un momento también muy apropiado para pensar en lo que Dios ha mostrado, qué sucede en el mundo espiritual, cosas que no podemos ver, aunque hay unos atrevidos que salen por ahí diciendo, sí, yo ya fui al infierno, y vienen a contar cómo es por allá en el infierno, a veces con novelas mejores que las de Dante Alighieri en su tiempo, pero es difícil de recibir semejantes testimonios. Sin embargo, la palabra del Señor nos ha dejado testimonio de siervos que vieron cosas que no todos miramos. Daniel, como les dije, fue uno de esos, unos 20 años antes de Zacarías, él profetiza. Y una de las cosas a partir del capítulo 9 que Dios le muestra a Daniel es aquella profecía de las 70 semanas que están determinadas sobre su pueblo. Y después una profecía muy interesante. El Señor le muestra a Daniel cómo el imperio que está actualmente, que es el babilónico, va a ser derrotado por los medo-persas, y después va a venir el imperio griego, y finalmente va a venir un imperio que se describe como un imperio de hierro, un imperio difícil de vencer, pero que sin embargo al final, eso recuerdan tal vez la estatua de una de las visiones que tuvo Nabucodonosor, pero el Señor desarrolla esa profecía más adelante a través de Daniel. Y entonces ese imperio de hierro, que es el imperio romano, dice la palabra que sus piernas son de hierro, pero sus dedos al final son de barro y hierro mezclado, notando la fragilidad de este imperio. Y que durante ese imperio va a venir una roca que quiebra el poder humano, y ese es nuestro Señor Jesucristo, y entonces establece su reino, lo cual todavía no ha sucedido. Pero acá nos damos cuenta que a través de la profecía el Señor está haciendo avanzar su agenda. La agenda del Señor está prevista en Ageo a partir del verso 6. Hay una palabra que el Señor le dice ahí en Ageo capítulo 2, lo leo a partir del verso 5. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. Una palabra que siempre el Señor usa para alentar a su pueblo. Y es que vivimos tiempos difíciles, no teman. Vivimos tiempos convulsos,
Quizás se habrán dado cuenta que cada final de mes de enero hay un grupo de científicos, especialmente científicos del campo atómico, en una universidad, en un instituto en Chicago, que hace unos 78 años, en 1947, se inventaron un reloj del fin del mundo, le dicen ellos. Y lo diseñaron, por cierto, uno de los fundadores de ese consejo de científicos fue Albert Einstein, que vivía en Estados Unidos en ese tiempo y que fue uno de los precursores para el desarrollo de la bomba atómica. Y justamente a causa de eso y ver que Rusia también, en aquel tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba desarrollando la bomba atómica, estos científicos dijeron, hagamos un reloj de riesgo. Y lo situaron en aquel tiempo 7 minutos antes de las 12. Las 12 de la medianoche es el desastre. 7 minutos antes de la medianoche. A partir o a lo largo del tiempo, ese reloj se ha movido cerca de la medianoche. Por ejemplo, en 1953, con la crisis y las pruebas atómicas que especialmente Rusia comenzó a hacer de bombas muy destructivas, el reloj entonces se acercó más a la medianoche. Después toda la crisis de la Guerra Fría que siguió, el reloj anduvo por ahí cerca como a 5 minutos de la medianoche y más cerca hasta 3 minutos de la medianoche. En 1991, cuando cayó el muro de Berlín, entonces se relajó la cosa y ya estamos seguros. El reloj se retrasó hasta 17 minutos antes de las 12. En el año 2018, viendo los desastres naturales, las sequías que se empezaron a manifestar en ese año, y los científicos comenzaron a tomar en cuenta ese factor del clima, pusieron el reloj 2 minutos antes de las 12 o 3 minutos antes de las 12. 2 minutos antes de las 12 lo pusieron cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia. Exactamente hace un año movieron el reloj 2 minutos antes de las 12 y hace un par de semanas lo han puesto 90 minutos antes de las 12. Por lo menos hay gente que está diciendo, miren, estamos viviendo en un momento muy riesgoso, quizás el momento más riesgoso que la humanidad está viviendo después de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda que el ser humano se dio cuenta del desastre que podemos causar a través de esas 2 guerras mundiales, de lo cual para muchos de nosotros eso solo es una historia de la cual leemos, pero si la leemos con detenimiento es muy desastroso lo que sucedió. Y los seres humanos caminamos otra vez de alguna manera hacia el riesgo de destruirnos a nosotros mismos. Países como los nórdicos, Finlandia y Suecia, que se habían procurado mantener al margen de cualquier conflicto bélico. Ya Finlandia ha entrado a la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y Suecia hará lo propio gracias a que Turquía ya dio luz verde. Entonces, los países que antes eran de una actitud pacifista dicen no, debemos prepararnos, debemos estar listos. Incluso la política en Alemania ha seguido ese mismo camino, ese mismo andar. ¿Qué sucede detrás de las cosas? Y el Señor dice, no teman. Ageo 2 he leído, verso 6, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, y el mar y la parte seca. Verso 7, estremeceré todas las naciones y vendrán los tesoros deseados de las naciones y llenaré este templo de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios ha prometido estremecer las naciones y lo que el Señor le muestra a Zacarías, recordemos que esa visión que Ageo tuvo, esa palabra que Ageo recibió, la ha recibido unos 4 meses antes de que Zacarías ahora recibe esta visión. Entonces Dios le muestra una visión a Zacarías, donde él mira a esos jinetes, mira especialmente a un jinete,
que está entre unos mirtos. Para los que tienen una idea o quizá incluso han visitado el territorio de Palestina, yo nunca he estado ahí, pero por los estudios uno tiene una idea más o menos. Es posible que estos jinetes estaban en el valle de Cedrón, que es el valle que divide la ciudad de Jerusalén del Monte de los Olivos. Es una hondonada. Allí se forma el arroyo de Cedrón cuando llueve. Normalmente ese arroyo siempre está seco, pero cuando llueve allí pasa un arroyo. Así que es un valle muy fértil. Y ahí, interesantemente, estos jinetes, según lo que mira Zacarías, están entre unos mirtos, unos arbustos. Por cierto, no sé si conocen esta planta, pero es una planta aromática con un aroma impresionante. Donde yo vivía en El Salvador, porque le encanta la tierra seca y caliente a este arbusto, es del Mediterráneo, ¿no? Había unos vecinos que tenían su cerca de mirtos, y aparte de que la flor es tan bella, esa flor tan blanca, el aroma que despiden esas flores es impresionante. Estos jinetes están ahí entre los mirtos, señalando al Señor que está esperando un reporte, un informe de unos ángeles que Él ha enviado a recorrer la tierra. Porque Zacarías pregunta, y eso es bastante común, también lo vemos en Apocalipsis, que el apóstol Juan pregunta, dialoga con un ángel que le está mostrando estas cosas en una visión de noche. Y él preguntó, dice en el verso 9, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te mostraré qué son estos. Interesante es que ya no es el ángel que habla con Zacarías el que le responde, sino el hombre que está entre los mirtos, el jinete principal. Y dice el verso 10, el hombre que estaba entre los mirtos respondió diciendo, estos son los que Jehová ha enviado para recorrer la tierra. Estos son jinetes que el Señor envió a recorrer la tierra. Era algo que los imperios antiguos hacían para explorar la situación de sus territorios. Enviaban jinetes para supervisar la situación. La ilustración es parecida. El Señor está vigilando lo que sucede. Nosotros, interesantemente, sabemos conscientemente que Dios es un Dios omnisciente que lo sabe todo, pero el Señor tiene ángeles bajo su comando. Los ángeles son mensajeros de Dios, que no solo traen un mensaje, sino que a veces ejecutan órdenes del Señor. Aparentemente estos ángeles solo han sido enviados a supervisar la situación, pero sin duda, según lo que leemos también en el Antiguo Testamento y hasta en palabras de Jesús, estos ángeles están dispuestos a ejecutar juicios de destrucción. Por ejemplo, el caso de Sodoma y Gomorra, o cuando Jesús le dice a Pedro, guarda tu espada, ¿acaso no tienes idea que yo puedo pedir unas legiones de ángeles y resolvemos este asunto? Pero no se trata de eso. Esas son las capacidades que el Señor tiene. Y estos ángeles que nosotros no vemos, se mueven bajo las órdenes del Señor. No se preocupen, eso es Apocalipsis. Es una mirada detrás de algo que nosotros no vemos, algo que no estamos viendo en la realidad. Porque a veces nosotros los creyentes que vivimos el día a día de la realidad, que vamos, que nos ganamos nuestro pan, que experimentamos los precios que están subiendo, que se pone todo caro, que empezamos a pensar, ¿y qué pasa si nos metemos en guerra entonces otra vez el continente europeo? Por lo menos yo ya pensé, por ejemplo, ¿qué voy a hacer con mi hijo? ¿A dónde lo voy a mandar, verdad? Porque honestamente no me gustaría que mi hijo vaya a dar la vida por unos políticos que se les meten unas ideas en la cabeza, ¿verdad? Como lamentablemente está pasando ahora mismo la situación entre Rusia y Ucrania. Es una situación terrible, detestable, pero la cantidad de gente joven que está muriendo ahí. Doy gracias al Señor por las madres y las mujeres que se han atrevido, incluso en Rusia, a decir, basta ya,
Decía una mujer esta semana, yo quiero a mi marido de vuelta, lo quiero vivo, no quiero que me manden una pensión porque se murió en la guerra, lo quiero vivo. ¿Cuántas madres tienen el mismo sentir acerca de sus hijos? Y nosotros tenemos la sensación a veces de que parece que Dios se ha olvidado de nosotros y que estamos en riesgo. Por eso la profecía es tan consoladora y el Señor nos dice en primer lugar, no temas, no temas. Y ahora es muy lindo que el mismo capitán de los ejércitos del Señor, que después se identifica como el ángel del Señor, y vamos a tener tiempo para ir aclarando esto, pero el ángel de Jehová, que se revela en el Antiguo Testamento, creemos que es el Señor Jesucristo antes de su encarnación. Recuerden que Él ha existido desde los siglos, pero es el Hijo el que revela al Padre. Así que en estas que se llaman teofanías, estas apariciones de Dios, el ángel de Jehová representa a la misma segunda persona de la Trinidad. Y entonces dice claramente el verso 11, ellos se dirigieron al ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí que toda la tierra está reposada y tranquila. Y hemos leído el resto del pasaje que el Señor dice que está airado porque las naciones están reposadas y tranquilas. Y vamos a explicar la razón. ¿Por qué el Señor está airado? El Señor va a decir que Él ciertamente en el verso 15, con gran enojo dice, estoy airado contra las naciones que están reposadas, pues yo estaba un poco airado, pero ellas agravaron el desastre. Es decir, el Señor quería ejecutar un juicio y esas naciones se sobrelimitaron en lo que hicieron, abusaron terriblemente de la gente. Muchos, por ejemplo, pensando solamente en Jerusalén, cuando fue invadida por Nabucodonosor, sitiaron a la ciudad porque era una ciudad muy difícil de tomar y mucha gente después de varios meses de sitio comenzaron a morir de hambre. Y el profeta Jeremías nos da un vistazo de lo que estaba sucediendo. Recuerden que Jeremías estaba ahí en la ciudad cuando profetiza y en las lamentaciones él habla de las mujeres, perdonen, pero el profeta lo dice, que se comieron a sus propios hijos. Es horrible lo que sucedió. Cuando una nación agrava, cuando Dios quiere juzgar a alguien, pero se agrava, el juicio es terrible. Por ejemplo, nosotros los padres estamos llamados a amar a nuestros hijos y criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero ustedes conocen que hay padres que abusan de los hijos y tratan con violencia a los hijos. Eso extralimita el deseo del Señor. Un hijo debe saber conscientemente que es amado y se lo debemos mostrar. E igualmente debe saber que hay límites y se lo debemos mostrar. Pero no podemos abusar de la autoridad que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha encomendado una responsabilidad maravillosa hacia los hijos. Igual si tú estás en una posición de autoridad, ya sea en una empresa o aquí mismo en la iglesia, hay siempre riesgos, o como maestro, hay riesgos de abuso de autoridad. Y tenemos que cuidarnos de eso, porque el Señor no le es igual. Ciertamente, dijo el Señor Jesucristo, hablando de los niños que muchas veces son víctimas de estos abusos, ciertamente es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor le fuese que se le colgase al cuello una enorme roca y se le hundiese en lo profundo del mar. Dios no ignora los abusos que se dan. También a nivel de naciones no ignora el Señor. Por eso Él está viendo, Él está pendiente y su pueblo clama. Y es maravilloso porque acá el ángel de Jehová clama y vemos al Señor Jesucristo que es intercesor.
En Romanos 8:34 leemos que Cristo Jesús, uno de sus grandes ministerios es que Él intercede por nosotros, intercede por su pueblo. Y aquí lo vemos exactamente en ese acto. Cuando Él escucha el informe, dice el verso 12, entonces el ángel de Jehová se expresó diciendo, oh Jehová de los ejércitos. Esto es interesante porque el ángel de Jehová le habla a Dios como Jehová. Y esto es una de las evidencias de que se está tratando de dos personas de la divinidad. Porque cuando el ángel de Jehová también se le aparece a Gedeón, por ejemplo, leemos que Gedeón le ofrece incienso en adoración. Y el ángel de Jehová lo recibe. Y Gedeón se da cuenta que ha estado frente a Dios mismo. Así que acá el Señor dice, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado airado durante 70 años? Porque el juicio ya se terminó, los 70 años han pasado, el pueblo comenzó a volver, pero el pueblo todavía está sufriendo las consecuencias. La situación es muy precaria. En los tiempos de los profetas Ageo y Zacarías, recuerdan el capítulo 1 de Ageo, la escasez que había, pero también por el descuido que el pueblo había tenido de dedicarse a las cosas de Dios, concentrarse solo en ellos, que nos recuerda a nosotros el peligro de vivir una vida egoísta, concentrarse solo en ellos y no considerar al pueblo del Señor y al Señor mismo en su adoración, en su culto y en el servicio los unos a los otros. El pueblo había estaba viviendo en situaciones muy difíciles de escasez y por eso el Señor clama, ¿hasta cuándo tu misericordia no se va a manifestar de una manera clara? Y entonces viene el Señor, Dios, y contesta con unas palabras que consuelan. Y quiero, hermanos amados, que sepan que ese es el propósito de la profecía. Quizá yo les dije, abróchense sus cinturones hace un momento, y a algunos les da miedo volar. Dijeron, así se va a poner la cosa terrorífica. No, hermanos. La profecía no es para aterrorizar a nadie, especialmente si somos hijos del Señor. La revelación de las cosas escondidas tienen el propósito de consolar nuestros corazones, de alentar nuestros corazones, como va a decir el Señor Jesús al inicio del Apocalipsis. Bienaventurado, dichoso, el que lee estas palabras de la profecía y las guarda. Es un motivo de gozo, es un motivo de alegría. Dice el verso 13, y Jehová respondió palabras buenas y palabras de consuelo al ángel que hablaba conmigo. Entonces me dijo el ángel que me hablaba, proclama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tuve celo por Jerusalén y gran celo por Sión. Ese es un momento donde la palabra nos refleja, nos revela las emociones que hay en Dios. El tener celo, la palabra literalmente dice que se sonrojó su rostro, emocionalmente se le elevaron las emociones al Señor Dios a causa del sufrimiento, del padecimiento de Jerusalén. Así que cuando tú mismo en tus labios clamas al Señor y dices, Señor, ¿hasta cuándo? Porque estás viviendo una situación difícil, de enfermedad quizás, o quizás de no ver que tus hijos caminan como Dios quiere que caminen. Y te preguntas, Señor, ¿hasta cuándo? No te olvides que Dios también está viendo en las cosas pequeñas. Si Dios mira las cosas grandes, cree que también Dios te está viendo a ti. Te llama por tu nombre. Son cosas tan maravillosas de la palabra que nos deben dar consuelo. Primero, tuve celo por Jerusalén. El apóstol Pablo va a decir, ¿o ignoráis que el Espíritu que Dios ha hecho habitar en ustedes les anhela celosamente? Qué lindo, ¿no? Ese es un celo positivo, no es un celo malo. El Espíritu Santo quiere que tú camines guiado por Él. Quiere mostrarte las bendiciones de Dios.
Y luego dice el verso 15, y con gran enojo estoy airado contra las naciones que están reposadas, pues yo estaba un poco airado, pero ellas agravaron el desastre, como ya mencioné. El Señor está airado porque las naciones están reposadas. Qué interesante. Uno diría, pero qué bueno que no hemos tenido guerra por más de 70 años en Europa. Dios me ha permitido estar en círculos de oración de ancianos que vivieron como niños la guerra. También estos ancianos a veces sacuden la cabeza y dicen, esta generación que no valora lo que tienen, que no aprecian lo que Dios les da, porque desperdician, porque despilfarran. Cuando ellos pasaron tiempos tan duros, esa generación todavía está viva y yo le doy gracias al Señor. Cuando vine en el 2010, empecé a trabajar con una pequeña iglesia alemana, hasta ellos mismos me ayudaron a aprender alemán, ahí tomando café con ellos, platicando, y después escuchando sus historias, y créanme que cuando empecé a escuchar esas historias de primera mano, era impresionante. Algunos de esos ancianos los visité unos meses antes de fallecer en los asilos, que habían sido miembros de la iglesia donde yo estaba. A otros les tengo todavía en la mira y les sigo ministrando por la gracia del Señor, que vivieron ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que como niños, una hermana de Essen nos contaba cómo cuando entró el ejército aliado, cuando cruzaron el Rin, ellos tuvieron que huir hacia el oeste, y su padre mismo fue llamado porque era un reservista del ejército y murió apenas saliendo de la estación en Essen. No consiguió ni siquiera presentarse al lugar. Ella tenía 10 años cuando quedó huérfana de su padre y vive hasta el día de hoy, una hermana muy amada en Cristo. Pero esas generaciones, hermanos, vivieron cosas que nosotros no pudimos ver. Lo cierto es, hermanos, es que esta gente que vio ese desastre de la guerra, muchos de los hermanos ancianos aquí vinieron a trabajar en los años 60 para reconstruir todo el desastre que se había hecho. Y sin embargo, hermanos amados, hay un reposo de las naciones que no le agrada al Señor. Porque si el Señor dice que va a estremecer las cosas, que va a estremecer los cielos y la tierra, y las naciones siguen reposadas, y estos ángeles que están dispuestos a actuar, en Apocalipsis se revelan unos ángeles que están deteniendo a las fuerzas que quieren entrar en conflicto. Eso es otra visión muy interesante. Mientras no hay guerra, hay reposo. De algún modo nos asustamos cuando empezó la guerra en Ucrania, pero ya cuando vimos que se quedó por ahí nomás, ya nos tranquilizamos otra vez, ¿verdad? Les dije que ya estaba pensando también yo a dónde irme, ¿verdad? O por lo menos a dónde enviar a mi hijo. Por lo menos a mí no me podían reclutar, dije yo, porque soy salvadoreño. ¿Qué iba a hacer un salvadoreño ahí en el ejército alemán, verdad? No me aceptarían, pero ni de capellán, creo yo. Mejor no digan, no voy a hacer. Pero estos hermanos, en sus oraciones que me han encantado escuchar, le dan gracias a Dios por más de 70 años sin conflicto armado, por lo menos que les afecte aquí en Europa. Porque a veces, entre paréntesis, se come el conflicto que hubo en Yugoslavia, ¿verdad? En los Balcanes, al inicio de los 90s. Pero como no nos afecta, a veces pensamos que eso no fue europeo, ese conflicto no fue. Los seres humanos tendemos a ser así. Por ahí nos olvidamos del sufrimiento que la gente, tanto en Rusia como en Ucrania, están padeciendo a causa de este conflicto. O lo que está sucediendo en Israel, tanto la agresión de la que Israel fue objeto, como la respuesta tan dura que están dando. Hay gente que está padeciendo, hay gente que está sufriendo. Esta misma mañana volví a ver a una madre con sus 2 pequeños, dándoles un repaso de su lección en ucraniano. Supongo que era ucraniano porque no entendía nada. Porque se ve muy comúnmente, imagínense, hermanos, lo que significa tener que dejar tu lugar,
tu espacio, tener que huir por la vida para preservar la vida. Es duro, hermanos amados. A veces las naciones se extralimitan. Por eso el Señor está enojado, está airado contra naciones reposadas que agravan el desastre. Ahora hay una palabra de aliento, porque el Señor en primer lugar no olvida lo que está pasando y va a operar para que la justicia sea hecha. Entonces dice el verso 16, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto hacia Jerusalén con compasión, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. La casa, el templo que ya se comenzó a edificar hace unos 3 meses, sí, va a ser edificado. Y no solo eso, dice también, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Vemos que unos 60 años más tarde viene Nehemías y Dios pone en su corazón, pueden leerlo en el libro de Nehemías, reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. También Esdras está actuando en ese tiempo. Proclama, dice la palabra, verso 17, además diciendo que así ha dicho Jehová de los ejércitos, de nuevo se desbordarán mis ciudades por la abundancia del bien. De nuevo consolará Jehová a Sión y escogerá a Jerusalén. Debemos decir, amados hermanos, que la esperanza para el pueblo del Señor no perece. Y la profecía para nosotros, como leímos hoy en el Salmo 119, la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra a nuestros pies. El apóstol Pedro la compara con una antorcha a la cual hacemos bien en estar atentos, porque nos alumbra el camino. Así que en la promesa de consuelo el Señor dice que en Jerusalén será edificada su casa. Y el Señor dijo, edificaré mi iglesia. Y el Señor está edificando su casa hasta el día de hoy. Y recuerda que hemos dicho que somos piedras vivas y que la gloria de esta casa será mayor que la primera. El cordel será tendido sobre Jerusalén. También Dios ve con compasión a las ciudades. Los creyentes hemos sido testigos de ciudades enteras que han venido al conocimiento del Señor. Lamentablemente a veces generaciones más tarde se apartan del Señor. Y dice, de nuevo desbordarán mis ciudades por la abundancia del bien y daré paz. ¿Recuerdan esa frase de Ageo 2:9? Daré paz en este lugar. Esa es la abundancia del bien que va a rebosar y el Señor lo promete. De nuevo consolará Jehová a Sión y escogerá a Jerusalén. La profecía, amados hermanos, nos da esperanza. Nos recuerda que hay un Dios que ve, que tiene sus agentes espirituales que nosotros no vemos, que están viendo la situación de las naciones. Dios no nos ha olvidado. Dios nos tiene en cuenta. Y no solo eso, sino que Dios nos ha dado sendas promesas que aún están por cumplirse. Por lo tanto, en este valle a veces como de sombra y de muerte que vivimos, yo le decía ayer a mi esposa, mirando la noticia del clima para hoy, otra vez lluvia en Alemania, pero qué lindos habían estado los días antes, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos en Alemania, ¿verdad? Y otra vez oscuridad. Pero traduce eso a veces a las dificultades de tu vida diaria. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué no me respondes esto? Ciertamente vamos como en un valle, como dice el Salmo 23. El Señor estará conmigo en valle de sombra de muerte. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la palabra del Señor que nos alienta, que nos muestra el camino como un faro, que nos guía a un destino seguro y podemos estar tranquilos, aunque a veces la barca, hermanos, usando la figura del faro y el mar, parece que se hunde, ¿no es cierto? Y desesperamos, decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Y vuelves a ver la luz
La promesa, la palabra del Señor afirma tu corazón y te dice en primer lugar, no te he olvidado, yo estoy viendo, yo tengo en cuenta, yo recuerdo mis promesas. Eso es lo que significa el nombre de Zacarías. Jehová recuerda, yo recuerdo lo que he dicho, no se me ha olvidado esa palabra, esa esperanza que planté en tu corazón. Y tú puedes estar seguro, amado hermano, que hay esperanza, que podemos descansar en el Señor en medio de tiempos de tempestad. Qué consuelo y qué aliento más maravilloso el que nos da la profecía del Señor. Hay un destino hacia el cual estamos marchando. Cuando todas las naciones adoren al Señor, gente de todo pueblo, lengua y nación, ¿se imaginan adorándolo al Señor? Y aquí ya tenemos una muestra de esto, aunque algunos no me están entendiendo muy bien. Pero alabamos al Señor y cantamos su nombre. Y he invitado a mi esposa para que me ayude a entonar un cántico, que por cierto está basado en Apocalipsis, capítulo 15, versos 3 y 4, y Apocalipsis 14, 7. Palabras esperanzadoras que nos muestran el camino, que nos señalan el destino con esperanza. Las obras del Señor, amados hermanos, son grandes y maravillosas. Y aunque a veces no entendamos todo el enredo que está pasando a nuestro alrededor, basta con que el Rey de Reyes y Señor de Señores lo entienda, lo tenga todo bajo control y le diga a su pueblo, y voy a cumplir mi palabra, no he olvidado mi palabra, mi promesa para contigo. Vamos a entonar este canto al Señor. Si alguien lo conoce, nos puede acompañar también. Listo. Gracias. Acompáñenos sus voces. Este canto se llama Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, 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 aleluya. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios.